queremos saludarles desde aquí, desde Vida RTV Plus, en una nueva edición de este programa Principios para la Libertad, y nos da muchísimo gusto el poder acompañarles en este momento, no solamente la que les habla, que es Pepi Pérez, sino con el pastor Félix González, que está ahí al otro lado, pues seguro que deseando de hacernos disfrutar de este contenido del día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, tarde y noche. Buenas, estamos muy contentos. Sí, creo que aunque el tema que vamos a tratar es arduo, delicado, duro y difícil para algunas personas que lo han vivido en la experiencia de algún familiar o ser querido cercano, tenemos motivos para la alegría, ¿no? Y de eso se trata. El Evangelio, no olvidemos que el Evangelio es buena noticia. La palabra evangelio, esta es una palabra compuesta del prefijo eus, que significa en griego bueno, y ángelos, angelia, que significa noticia, ¿no? Mensaje. Buena noticia, y por tanto los que hablamos del Evangelio, los que vivimos el Evangelio, tenemos que tener siempre en nuestro rostro, en nuestro hablar, en nuestra valoración de las cosas, algo de esa alegría que imparte el poder creer en la gracia de Dios que nos ha revelado en Jesucristo. Eso es Evangelio, la gracia de Dios, ¿no? Qué bonito, la verdad que sí, qué gusto. Y cuando empezamos con este mandamiento, no matarás, yo no me imaginaba lo que iba a dar de sí, porque ya llevamos unos cuantos programas con este mandamiento y todavía nos queda, todavía colea este mandamiento. Para mí fue sorprendente lo que tratamos la última vez, de no matarás, porque claro, imagino ese mandamiento de no matarás, alguien empuñando un arma y matando a otra persona que tiene a su frente, pero no es solamente eso. No. Engloba muchísimo más. Como estuvimos la última vez, el tema de la conducción, ¿no? Cuando alguien muere en un accidente de tráfico, también entra dentro. Decía una buena noticia, decía la televisión, que los informativos, que en cuanto a los accidentes de tráfico habían bajado los indicadores en lo que afecta a los jóvenes. ¡Qué bien! O sea, que los jóvenes empiezan a conducir con mayor responsabilidad, ¿no? Y también, pues, los accidentes que se registraban ya no eran tan contundentes, sino que eran muchos, la mayoría de ellos, asunto de chapa, nada más. No habían daños personales, ¿no? Qué bien. Y esto es buena cosa. Muy buena noticia, positivo, la verdad que sí. Así, pues sí, no matarás tiene que ver directamente, como vimos, con la conducción de automóviles. Y bueno, la última vez estuvimos hablando también del suicidio. El suicidio, efectivamente. Estuvimos hablando de lo que registra la Biblia, los casos de suicidio en la Biblia. Pero si me permite, no quiero que eso nos escape, porque vamos a entrar posiblemente en este tema ahora, ¿no? Y quiero dejar bien claro también que el Señor Jesús incluye dentro de este matrimonio la palabra maliciosa, la crítica al prójimo. Oísteis que fue dicho, dice, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que dice a su hermano imbécil, necio, tonto, será objeto de juicio, ¿no? Vaya. Y así, entonces hay palabras que matan. Sí. Hay palabras que matan. Sin duda. Y tenemos que tener mucho cuidado con esas palabras, porque podemos hacer mucho daño gratuitamente e inconscientemente. Por tanto, yo creo que del mismo modo que es comprensible que llamemos a una mayor responsabilidad a la hora de conducir, también tenemos que llamar a una mayor responsabilidad a la hora de hablar. Totalmente de acuerdo, sí. Y darnos cuenta que darnos cuenta que las personas que a lo mejor nos insultan por la calle con una peineta porque hemos adelantado mal o lo que sea, o ellos se han visto agredidos, que es una apreciación de ellos, pero que no ha sido por nuestra parte nada, pues intentar no corresponder con esa violencia. Salir a la calle ya tenemos que decir, bueno, y ahora voy a salir a la calle, pero para llevar paz donde quiera que esté. Entonces, pues eso, cuidado con la palabra violenta, el insulto, sobre todo
Eso se da entre nuestros propios familiares, los padres que llaman, eres tonto, niño, eres idiota, eres tonto, ¿no? Eso es muy peligroso, Eso, ¿no? es muy peligroso porque va matando marca la vida mucho en nuestros jóvenes retoños, y es algo que debemos evitar por completo. Jesús considera esas palabras, esos calificativos, o los que apodamos al prójimo, o los calificamos como algo semejante a provocar la muerte de una persona de manera irresponsable, que digamos. Qué tremendo. Y sobre todo también cuando un padre le dice a un hijo, un padre que es autoridad sobre el hijo, cuando ocurre esto de menospreciarlo, de insultarle, eso tiene mayor poder aún desde un padre al hijo, porque hay una autoridad, claro, como padre, efectivamente, y podemos hacer muchísimo daño, se puede hacer mucho daño a los hijos. Exacto, ¿no? Esto ha dejado marcado la vida de muchísimos hijos. Sí. Y esto es algo lamentable. Los padres tenemos que aprender a dominar nuestra lengua y a hablar con nuestros hijos de esa manera que ellos se sientan, pues, bien atendidos, que su autoestima se refuerce. Y esto es posible, eso es posible, sí. ¿No? No decirle al niño, eres tonto. No, se puede cambiar y decir, eso que has hecho ahora mismo es una tontería. Perfecto. ¿Vale? Sí. Entonces, cambia por completo. Ya no es el niño el que es, ya no declaramos una naturaleza, sino un hecho. El acto, sí. ¿Vale? Sí, ya tú no eres, tú has hecho una tontería. Ajá. ¿Vale? Pero si no lo haces más, pues, vale, pues lo has superado la tontería, ¿no? Pero tú no eres tonto. Eso es. Entonces tú has hecho una tontería. Hay forma de encontrar salida a todo esto, y de aquí exhortamos a los padres y, por supuesto, a los compañeros de trabajo, en la empresa. El apóstol Pablo dice, en armonía con el espíritu del Evangelio, bendecid y no maldigáis. Así es. ¿Vale? Bendecid y no maldigáis. Y bendecir es, atendiendo a la etimología de la palabra, es bien decir. ¿Ya? ¿Por qué no? En lugar de decirle a una persona, oye, tío, ven para acá, campeón, ven aquí, campeón. Venga, eres un campeón. Claro. ¿Por qué no? Eso es una eso palabra, anima, sí. Eso alienta, ¿no? Sí. Y es muy conveniente que nosotros, como cristianos, vayamos por la vida bendiciendo. O sea, bien diciendo. Sí. Bien diciendo. Eso es importante. Eso es hermoso y precioso y debe caracterizar a los hijos de Dios que bendecimos. Y nos metemos ya en este caso del suicidio, siguiendo desde lo último que estuvimos hablando y haciéndonos esta pregunta: ¿contiene la Biblia, una doctrina sobre el suicidio? Sí, pues una doctrina clara, bien definida, con todos sus argumentos, no lo contiene. Pero la Biblia sí, desde su amplia perspectiva, está en contra del suicidio. La Biblia es la expresión del carácter santo y moral de Dios, ¿no? Entonces, Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios de vida. Dios es un Dios de vida. Y cuando llega Jesús, porque ya no podemos hablar de Dios sin hacer referencia a Jesús, ¿vale? No estamos en el Antiguo Testamento, sino estamos en el tiempo de la gracia. Lo más maravilloso posiblemente que Jesús diga de sí mismo es: yo soy la vida. ¿Vale? Por tanto, el suicidio es muerte. Total. El suicidio es aniquilación de la vida o destrucción de la vida. Y Dios no está a favor de la muerte. Dios es un Dios de vida. Y entonces nosotros, desde esa perspectiva nada más, y de la enseñanza del Nuevo Testamento general y de la Biblia en su totalidad, decimos un rotundo no al suicidio. ¿Qué es el suicidio desde un punto de vista bíblico cristiano? Bueno, pues desde un punto bíblico cristiano, pues el suicidio es incredulidad. Falta de fe en la asistencia divina para vivir. Y como no crees que Dios te vaya a asistir y te vaya a atender, pues entonces te quitas la vida. Algunos se quitan la vida porque se sienten completamente solo, ¿no? Entonces vemos el peligro de la incredulidad. Sin embargo, cuando nace la fe en la persona, se renacen unas fuerzas maravillosas para continuar viviendo, sin importar
pues la dureza de la situación que estemos atravesando. ¿Vale? Entonces, la fe aparta de nuestra vida al suicidio, a las posibilidades del suicidio, porque quien tiene fe cree que Dios puede ayudar. Y de hecho, toda la Biblia nos invita a tener esa confianza en Dios. Hoy he escrito y he publicado en Facebook pues, una promesa bíblica que se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Y ahí dice el apóstol Pablo, dice la palabra de Dios, ¿no? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Vale? Cuando consideramos con esta posibilidad de la asistencia divina, de la ayuda divina, la paz de Dios nos inunda, es su promesa, sin importar cuáles sean nuestras situaciones. ¿Vale? Yo he tenido situaciones difíciles en la vida y otras personas también me lo han dicho en medio de agudas enfermedades, ¿no? Yo tengo una paz, una quietud impresionante. ¿Esto de dónde es? ¿Qué es esto? ¿Esto es algo psicológico? Sí. No tiene nada que ver con psicología. Tú oraste y esa fue la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que no podemos explicar cómo funciona, pero simplemente llega, nos inunda. Qué y es hermoso. Algo tan bendito y bonito que realmente te da fuerza para enfrentar la situación, que tú sabes que a lo mejor vas al matadero, ¿no? Vas al matadero, como oveja vas al matadero, o vas a continuar sufriendo, pero allí donde nos alcanza la convicción de que nuestra vida está en las manos de Dios, y de que Dios está escuchando nuestra oración en ese instante en que a Él clamamos, retroceden por completo las posibilidades del suicidio, y de incrédulos nos convertimos en hombres y mujeres de fe, de una fe que sostiene la vida, y una fe que prodiga la vida y que multiplica las posibilidades de la vida. Entonces, desde el punto de vista bíblico cristiano, el suicidio es incredulidad en que Dios puede ayudar. También es un acto de cobardía, porque es una negación de enfrentarse a la vida. Entonces, unos proceden como el avestruz, ignorando los problemas de la vida, y meten la cabeza en un agujero. Ese agujero pueden ser la droga, pueden ser el alcohol, pueden ser amistades, puede ser lo que sea, ¿no? Y se niega uno a ver la realidad de la vida. Una forma de huir es cobardía. La forma máxima, quizá, y definitiva, pues es el suicidio. Es también el suicidio, desde el punto de vista cristiano, una tentación. Recordemos que nosotros tenemos un poderoso Señor, pero también hay un poderoso enemigo que atenta contra nuestra vida. Es el diablo. Y este no va a parar nunca de fastidiarnos para que nosotros atentemos contra los mandamientos de Dios, ¿no? Y la forma más crasa y dolorosa de atentar contra el mandamiento de Dios es destruyendo la vida. Y sobre todo nuestra propia vida también, ¿no? Y este fue el caso de la mujer de Job, cuando le dice a su marido: ¿todavía crees en Dios? Maldice a Dios y muérete, ¿no? Le estaba diciendo: quítate la vida. Cierto. Quítate la vida. Y Job dice: has hablado como una insensata. Qué tremendo. ¿Por qué vamos a recibir de Dios solamente las cosas buenas y no las cosas malas? ¿Vale? Cuando uno tiene esa convicción de que todo lo que llega a su vida, como era la idea de Job, procede de la mano de Dios, y lo puede recibir uno como procedente de Dios, pues mira, ya te importa poco que vengan bienes o que vengan males, porque Dios es el que lo prepara para nosotros. De hecho, hay un himno muy bonito, ya no se canta en nuestras iglesias, pero yo llegué a cantarlo hace muchos años. Sí, sí, la estrofa es preciosa, ¿no? Porque refleja muy bien este pensamiento, y la poesía está muy bien lograda. Dice: todo lo que pasa en mi vida aquí, mi Dios lo prepara, trae bien a mí. Y entonces ahí le digo: pues ¿por qué las dudas? ¿Por qué pues las dudas? Si viene de Dios, algo en esa dirección apuntaba, ¿no? Todo bonito. Lo que pasa en mi vida aquí, mi Dios lo prepara, trae bien a mí. Wow. Está en armonía con las palabras de Romanos 8:28, ¿no? Donde dice el apóstol Pablo: a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. No dicen que todas las cosas van a ser positivas y nos van a hacer felices y no vamos a tener enfermedades. No, lo que está diciendo es que todo lo que venga a nuestra vida, todo, la enfermedad, la ruina económica, todo el desprestigio moral, todo, redundará en nuestro beneficio. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Algunos interpretan este texto pensando que van a haber milagros, que si tiene que haberlo, lo sabrá, ¿no? Pero generalmente el texto significa eso, es mucho más profundo, ¿no? Cualquier cosa que nos alcance, no la temamos. Tiene que redundar en nuestro beneficio por disposición divina. Y claro, esto, sean enfermedades delicadas, sean conflictos interpersonales delicados, sea lo que sea. Cuando uno tiene la gracia de ver la vida y sus problemas desde esta perspectiva, como te digo, el suicidio, las posibilidades del suicidio, vamos, se van. Lo he visto a veces con agua sucia, hemos metido la mano, el dedo y la suciedad continúa. Y sin embargo, con aceite, por ejemplo, hemos metido un poquito el dedo en detergente y lo hemos introducido. Inmediatamente el aceite se distancia por completo. Eso le pasa también al suicidio cuando nace en nosotros la fe, cuando nosotros nos apropiamos de la fe y nos afianzamos en ella. Tiene que huir. Y también, pues, en muchos casos, también, pues hay que decirlo, honestamente, el suicidio es el resultado de una enajenación mental, que puede ser larga, duradera, o puede ser transitoria. Enajenación mental. Así que esta visión del suicidio cambió por completo en el año 1897, cuando el sociólogo Emil Durkheim estudió el tema. Y desde ahí ya no se contempla el suicidio solamente desde la perspectiva religiosa o moral, sino que es objeto de la investigación sociológica. Y esto es muy importante también, ¿vale? Sí. Porque la sociedad tiene también su responsabilidad en los suicidios. Ahora mismo recuerdo un joven, casi ya 40 años, el hombre pues escribía mucho en Facebook y estuvo en mi iglesia hace muchos años. Se ha suicidado. Él lo traté, se fue a Latinoamérica, creo que regresó, ¿no? Y aquí y allá en Facebook, ¿no? Pues escribía, y entonces él aludía, ¿no? a esa necesidad de suicidarse, y finalmente lo cometió. Me da mucha pena, ¿no? Me da mucha pena porque me pregunto, ¿por qué no pude yo ayudar más? ¿Por qué no invertí tiempo también a ayudar? Es verdad que ya teníamos, desde hacía muchos años, teníamos la relación cortada, pero a veces lo veía ahí, y en alguna ocasión creo que le animé a seguir adelante, ¿no? Pero, ya ves, no fue suficiente, ¿no? Es verdad que estas personas, cuando tratan o tienen una enajenación mental, pues se cuelgan de alguien que le da un poquito de esperanza y te absorben por completo, ¿no? Entonces, pues por eso es que nosotros, pues también, quizá en nuestra vida no sabemos cortar el tiempo y decir, mira, ya no puedo dedicarte más tiempo por hoy está bien, mañana lo haremos, o pasado mañana lo haremos de nuevo, ¿no? Pero sí, ¿no? Este es un caso. Se ha demostrado que la sociedad tiene también su incidencia en el caso de los suicidios, y muchas veces los puede evitar, con que le prestemos a las personas pues esa debida atención, ¿no? Así que cuando para esto se observa, ¿no?, que cuanto mejor, más y mejor esté integrada la persona en la sociedad, más eficazmente combatirá la idea del suicidio. Muchos de estas personas que tienen ideas obsesivas con el suicidio, se aíslan de todos, y finalmente ya en la soledad de su casa o de su habitación es cuando cometen estos casos. Pero generalmente muchos de ellos tienden al aislamiento, un aislamiento que va aumentando de manera progresiva con el paso del tiempo, y que por eso quizás no se percibe de una forma alarmante por los demás que estamos a su lado, ¿no? Pero esto es muy importante. Estas personas que tienen tendencia, han manifestado ideas suicidas, hablan mucho del suicidio y de la muerte, necesitan de nuestra compañía. Esto es tremendamente importante. Qué tremendo este problema del suicidio. Sigamos adelante con el siguiente punto, perdón, que se me ha ido.
hablando del suicidio, ¿hay más inclinación al suicidio entre los ateos que entre los creyentes? Sí, por una sencilla razón. Y es que en el caso de los ateos, la vida experimenta una reducción en todos los ámbitos. Los ateos no creen en la intervención, en la asistencia divina. No creen en el más allá de la muerte. No conocen el valor de la fe, de la esperanza y del amor cristianos. Y estos tres elementos, fe, amor y esperanza, son fundamentales para desarrollar la vida y para combatir la idea del suicidio. Por tanto, los cristianos a veces no sabemos ni siquiera lo que tenemos nosotros en esta bendita fe que por gracia nos ha alcanzado. Fe, esperanza y amor. Dice el apóstol Pablo, y ahora permanecen estos tres, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Cuando uno está lleno de fe, está lleno de esperanza, de que las cosas cambien, de un futuro mejor, de intervención divina, de deseo de honrar a Cristo, ¿no?, con toda nuestra vida, y uno está lleno de amor a Dios y consecuentemente a las personas que nos rodean también, ¿no? Pues mira, Pepi, el suicidio desaparece, no es tema. No constituye tentación, ¿no? A no ser que se tenga, pues, una depresión endógena, o una paranoia, o una que induzca eso, haya una enfermedad mental, claro. ¿Vale? Entonces ya estamos hablando de otros temas, pero en líneas generales, ¿no? Pues sí. Curiosamente, los índices de suicidios están más elevados en los países muy bien desarrollados y entre la gente más rica. Vaya. Hay más suicidio que entre la gente pobre. O sea, eso quiere decir que no por lo mucho que tengamos, eso es garantía de que vamos a ser felices. No, en absoluto. Es más bien quizás lo contrario. Es lo contrario, porque mucha gente no saben cómo disfrutar las cosas que tiene, y entonces, pues sí, mientras que estamos luchando para llegar a fin de mes y para ver si compramos esto o lo otro y ahorramos un poquito, pues eso nos alienta a vivir, nos alienta, nos guía, ¿no? Y no es la pobreza causa del suicidio, sino al contrario. Más bien la mucha riqueza, porque parece ser que se enfatiza entonces el sentido de lo material y ahí pierde la espiritualidad su efecto y su valor positivo en la mente del hombre, y se produce, pues, la inclinación hacia la muerte. Qué triste, la verdad. También decir que si bien el ateo no cree en toda esta intervención y demás, ¿no? Para el cristiano, para el creyente en Dios, la vida experimenta un grandioso enriquecimiento, ¿no? El horizonte cristiano se amplía enormemente. Pero no se amplía solamente el horizonte mirando hacia adelante, ¿no?, el que tenemos delante de nuestros ojos, sino también hacia arriba. El apóstol Pablo dice a los cristianos: poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo. Esa dimensión espiritual amplía por completo nuestra vida y hace que la vida adquiera otro valor, que sea mucho más bonita vivirla, ¿no? El cristiano, además, tiene vida eterna. Dice Jesús: el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Vale? ¿Y qué significa vida eterna? Tiene dos significados. El significado cuantitativo significa una vida que no acabará nunca. En esta tierra, efectivamente, vamos a morir, si Cristo no viene antes, pero después pasaremos en la eternidad y continuaremos viviendo. Y después, la vida eterna tiene también sentido cualitativo, o sea, de calidad. Cuantitativamente no vamos a morir. Cualitativamente, en cuanto a calidad, ya la disfrutamos aquí. Y esa vida eterna, en sentido cualitativo, es lo que potencia las ganas de vivir, potencia la ilusión de sentirse útil en cosas, en ayudar a los demás, en difundir el Evangelio. La vida eterna es algo que realmente está en nosotros, y la vida eterna es el Espíritu de Dios en nosotros. Y dice la Escritura que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. Eso es, querida Pepi, lo decimos abiertamente a nuestros queridos oyentes, Sí. eso es calidad de vida. Totalmente. Vida eterna es calidad de vida, porque es la vida del Espíritu de Dios en nosotros, Espíritu que obra, y vuelvo a repetirlo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 virtudes extraordinarias que realmente provoca otro en nosotros. No es un lavado de cerebro, no. Que nos queremos convencer de eso. Exacto, no es autosugestión. Eso es. Es la bendita obra del Espíritu de Dios en nosotros. Así lo dice el apóstol Pablo, porque el fruto del Espíritu de Cristo en nosotros es, cuando un corazón está lleno de estas cosas, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, oiga, ese corazón tiene una calidad de vida maravillosa. Por tanto, ser cristiano hoy y siempre es tener calidad de vida. La gente que no son cristianos pues piensan que los cristianos son unos pobrecitos, unos amargados, que no disfrutan la vida, bueno, van a la discoteca, no fuman, no toman drogas y no se emborrachan. Nada de eso. Ni la droga, ni la borrachera, ni el sexo pues contribuyen para nada a la felicidad del hombre. Eso es. Para nada. Eso provoca problemas y muerte. La calidad de vida la produce en nosotros, la trae Cristo. El que cree en mí tendrá vida eterna. Y de su interior correrán ríos de agua viva, ríos de agua viva. Y dice la Escritura, y esto dijo, dando a entender, hablando del Espíritu que habrían de recibir los que creyeran en Él. ¿Vale? Entonces, el cristiano refleja esa vida interior, la refleja hacia afuera, de tal manera que puede refrescar la vida de otros también. Entonces, no lo olvidemos. Claro, cuando uno vive con todo eso, entonces el suicidio, vamos, es que ni aparece por ahí. No se le ocurre ni aparecer, porque sabe que no tiene nada que hacer. ¿Vale? ¿Sabes que hemos conocido casos de gente que ha querido quitarse la vida y han llamado como última instancia, o de pronto han escuchado una palabra de Dios a través de una radio o a través de cualquier medio de y han conocido la verdad, y esa verdad los ha liberado. Sí, así es, prácticamente. Fíjate que generalmente cuando las personas que se van a suicidar empiezan a anunciarlo. Empieza a anunciarlo indirectamente, relaciones veladas, esta vida no vale la pena, ¿qué hago yo aquí? Lo importante, lo mejor sería desaparecer. Eso lo van diciendo. Esos realmente son gritos de auxilio. Nadie quiere quitarse la vida. Claro. Decía, recuerdo, Miguel de Unamuno, este pensador español, que las cosas, todas las cosas, quieren persistir en lo que son. La naturaleza de las cosas es perpetuarse. Y la naturaleza de la vida del ser humano es perpetuarse. Entonces, la muerte no es natural, es antinatural. Entonces, cuando las personas quieren suicidarse, empiezan a emitir esas señales, que son realmente señales, no quieren hacerlo. Están buscando que alguien oiga ese grito y hable. Y, oye, ¿a ti qué te pasa siempre hablando de muerte? ¿Y dónde te va a quedar tu ego? Oye, ayuda a las personas dale a tu vida un sentido más amplio, haz obra social, dedícate a ayudar a los ancianos, a los niños, a los pobres, a los necesitados, métete en política, haz algo con tu vida, llénala de sentido, ¿no? Y cuando esto se le dice, pues las personas pueden encontrar, en fin, pueden reorientar su vida y esas inclinaciones se cortan, ¿vale? Por tanto, eso es muy importante, que estemos atentos a esto de cuando la gente está hablando continuamente, me quiero morir, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago yo aquí? Nadie piensa en mí, esta vida no vale la pena. No. Nadie que quiere suicidarse como efecto de una enajenación mental lo dice. Esos lo hacen directamente. ¿Vale? Pero ya estamos hablando de una enajenación mental, problema psicológico o psíquico, ¿vale? Ese es otro problema. Pero el problema de la inmensa mayoría de los que se suicidan lo hacen debido a este otro orden, a este otro tipo de problema, ¿no? Es tremendo este caso. Vemos que donde se abraza el Evangelio, se reciben fuerzas para vivir. Esto es bueno. Sin duda. Donde se abraza el Evangelio se reciben fuerzas para vivir. Por eso nosotros aquí, desde
Vida RTV Plus Murcia, no vamos a parar de predicar el Evangelio y después cada uno donde esté viviendo, en su puesto de trabajo, en su vecindario, entre sus... Vamos a hablar del Evangelio y pedirle a Dios que nos haga encontrar maneras y medios para que este bendito Evangelio de la gracia y de la vida pueda llegar a mucha gente que lo están necesitando. Hay lamentablemente muchos muertos vivos, ¿vale? Sí. Muchas personas que malviven o cuyas vidas tienen escasa significación debido a que no conocen el cristianismo. Así que donde se abraza el Evangelio se reciben fuerzas para vivir. Y por último, el cristiano, a este respecto, el cristiano entiende claramente que su vida no es suya. Claro. Su vida no es suya, sino del Creador, de Dios. Y lo suyo es, por tanto, proteger esa vida que es de Dios. El cristiano entiende que tiene que proteger la vida, no destruirla. Claro. Y eso es francamente importante, ¿no? Por tanto, allí donde impera el Evangelio, donde está Cristo de verdad, las posibilidades del suicidio se reducen a lo mínimo. Sí. A lo mínimo, ¿no? Sí. Por tanto, el Evangelio es el antídoto contra el suicidio. Amén, amén en mayúscula, amén. La verdad, que eso es algo hermoso, no es solamente teoría, ni decirlo así rápido porque lo creamos así sino porque es una realidad. Es una realidad, lo hemos vivido nosotros también, sí. Lo hemos vivido nosotros también. Yo, para mí, Pepe, yo los fines de semana era cuando era feliz, ¿no? Pero cuando tenía 18 añitos, 17, 18 añitos, pero el domingo por la tarde para mí era depresivo. Oh, Dios mío, otra vez los estudios, otra vez el trabajo, la vida sin sentido, esperar toda la semana para que llegara el viernes por la tarde para divertirte, ¿no? Y entonces pues y sábado y domingo, ¿no? Pero cuando yo me convertí a Cristo, yo he experimentado en mi vida esas maravillosas palabras de Jesús cuando dice: el que coma del pan que yo le daré no tendrá hambre jamás. Y eso ya que es verdad. Sí. Yo desde entonces, desde que me convertí a los 18 años y voy a cumplir el mes de diciembre 68, hace ya pues, los 50 años, es que no he perdido las ganas de vivir nunca. Así es. Nunca. Así es. Y he tenido también muchos problemas en la vida, ¿no? Todo ha sido fácil, ¿no? Y sin embargo, en ningún momento perdí las ganas de vivir y siempre cultivé y procuré cultivar la esperanza en la intervención divina, en la asistencia de la gracia divina para mis conflictos también. Y el Señor en este asunto no me ha decepcionado. Sí. Así es, así podríamos afirmarlo miles y miles de cristianos alrededor del mundo, la verdad. ¿Cuáles son las causas sociológicas del suicidio? Pues son muchas y variadas, ¿no? Por ejemplo, pues poner fin a una situación insostenible. A veces a reveses económicos. Recuerdo el caso en 2 ocasiones, un señor el banquero, ¿no? El director del banco de mi pueblo, pues había hecho negocios extraños, las cosas no habían salido bien, tenía que dar cuenta de sus gestiones y el hombre pues no se le ocurrió otra cosa que coger la escopeta de caza que tenía en su casa, irse a un campo y en el campo se sentó en el brocal de un pozo y allí se disparó un tiro, se descerrajó un tiro. Y entonces se mató, ¿no? Este hombre, pues, hay varios así también, ¿no? Poner fin a una situación insostenible, ya pues no había sentido, la vida indudablemente le iba a cambiar, pues si no iba a la cárcel, pues su vida iba a perder el puesto de trabajo, ya era mayor y entonces pues el hombre, la vida le cambió por completo. No pudo, sostener esto. Ayer escuchaba yo también, esta semana, de una chica que iba al instituto, adolescente, que le hacían bullying, y también se quitó la vida. Se subió al edificio y se tiró. Exacto. Desde arriba, que es una tristeza, una niña de 13 años. Fíjate, ya te lo diría. Por tanto, los quiso maestros, acabar con esa situación. Exacto, ¿no? Esa es otra cosa, acabar con una situación insostenible y es triste y lamentable. Y a lo mejor en su casa no se atrevía a decir nada. Nada, los padres no sabían nada. Exacto, ¿no? Pero hay criaturitas que sufren, ¿no? Y nosotros tenemos también que orar por eso y andar con los oídos más abiertos, ¿no? Porque no son los únicos, que hay muchos más, ¿no? También pues el suicida se puede decir que ha perdido el horizonte. No ve futuro. Y cuando no ve futuro, no tiene horizonte, si su vida no le agrada, le es una carga, para ir para otro, intenta tirarla por la borda, ¿no? Sí. Después también la soledad. Hay mucha gente sola. Sí.
Y la soledad puede ser muy mala. Puede llegar a ser la soledad impuesta, exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces yo he conocido a personas que en fin, que para combatir la soledad hacían cosas muy imprudentes. Nada aconsejables, ¿no? Claro. Y algunos, pues, esa soledad en la que han incurrido por no encontrar, pues, esas personas que le puedan dar compañía, hace que algunos pongan fin a su vida, ¿no? También el intento de castigar a otras personas, ¿no? A veces me suicido para cargar mi muerte, para que cargues con mi muerte eternamente. Que se culpabilice, ¿no? Otra persona. Exacto, ¿no? Una venganza. Una venganza, ¿no? Sí. Eso se da también, ¿no? Y eso se da también en nuestro país, lo escuchamos también. Sí. También es una amenaza para conseguir algo. Si no me das esto, me quito la vida, me mato. Oh, sí. Y la verdad es que eso también hay que tomarse en serio esas cosas. En muchos casos es una bravuconada, ¿no? Pero no, puede haber un verdadero intento de suicidio detrás. O me das esto o me quito la vida. Y hay personas, mujeres sobre todo también, que mantienen una relación con personas a las que ya francamente no les ata nada, precisamente por esas amenazas. Las mujeres, eso es terrible. Los matrimonios que realmente pues han llegado a esto. Esto es terrible, ¿no? Obligada a vivir con un lastre porque amenaza con la vida, ¿no? El deseo también de estar junto al ser querido a quien la muerte se llevó, ¿no? Hay personas que viven tan estrechamente ligadas al otro que cuando el otro se va casi se mueren una semana, la semana siguiente, al par de días siguientes o al mes, a poquito tiempo se muere porque la vida ya no pierde su sentido, ¿no? Esto no es en estos ejemplos no serían necesariamente intentos de suicidio, ¿no? Pero sí vemos lo importante que son las personas para nosotros también. Sí. Y cuando algunos ya desaparecen, sobre todo cuando son mayores también, ¿qué hago yo aquí? Claro. Entonces pierden la fuerza para vivir. Que acaban muriendo, pero otros lo hacen más activamente, ¿no? Los amantes de Teruel, ¿no? O Romeo y Julieta, también llevados del amor, pues intentan se quitan la vida porque ya no pueden soportar la existencia y creen que de esta manera pues estarían al lado del ser querido que se marchó. Nada más lejos. Y nada más lejos. Vamos. Entonces, vaya par de listos. Exacto, ¿no? Así es, ¿no? Son tonterías, ¿no? Barbaridades que se cometen en la vida, sí. ¿no? También, pues, el autocastigo, porque por un pecado que se considera imperdonable. De acuerdo, creo que en la novela, me parece que es la novela Rojo y Negro de Stendhal. Ahí hay un caso de ahorcamiento, porque la persona ha cometido un acto del cual se avergüenza profundamente, y creo que es en esa novela, no estoy seguro del todo, pero o en otra, ¿no? Y entonces la persona, un religioso, pues se quita la vida, se ahorca porque piensa que lo que ha hecho ya es imperdonable para él, ¿no? ¿Sería el caso de Judas? Sí, también, efectivamente, el caso de Judas, una persona que se quita la vida porque toma conciencia de que ha hecho algo injusto, ¿no? Yo he pecado entregando sangre inocente, ¿no? Y no tiene la gracia, ni la capacidad, ni la sensibilidad de pedir perdón a Dios, de buscar el perdón de Jesús, sino que se quita la vida, ¿no? Ya no puede vivir y siente que es indigno de vivir y tiene que autocastigarse. Pero eso no soluciona nada, pastor. Nada, en absoluto. Eso no soluciona ni ninguno de los otros casos. Ninguno de los otros casos. Dios es un Dios de vida y desde aquí exhortamos y animamos a todo el mundo a vivir y que aclame a Dios, ¿no? Y que clame a Dios y clama a mí en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Es lo que dice el Señor, por tanto nosotros seguimos esta idea, ¿vale? Cuando nos acercamos al Dios de la Biblia, el Dios del Evangelio quiere la vida. Dios es un Dios de vivos y no de muertos, dice Jesús también, ¿no? No ser carga para una familia, esto se da también en personas mayores que ya empiezan pues a tener deficiencias físicas, enfermedades, y para no ser una carga para ellos pues se quitan la vida, se quitan de medios. Conocemos varios casos en España de gente importante, famosa, ¿no? Sí. O escapar también a los efectos de una enfermedad incurable.
Uh-huh. En Alemania hay un caso de un famoso poeta, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo. Era un poeta muy querido, y este hombre pues estaba casado con una judía. Como iban a venir a llevarse a su mujer y a sus hijos, por ser hijos de madre judía, entonces el Johann Kepler, Ajá. muy famoso, además cristiano, fíjate, cristiano, ¿no? Entonces él, para evitar el sufrimiento del campo de concentración, con esos terribles finales y sufrimientos, escribió una carta y tomaron un medicamento y la familia se quitó la vida. Doloroso, triste, ¿no? Sí. Pero en fin, no es lo que recomendamos, ¿no? Porque también de los campos de concentración, pues algunos salieron, aunque nada más que judíos murieron 6 millones de judíos. Ahí ahora se dice que son más, pero fíjate, ¿no? Qué horror, ¿no? Sí. Qué horror. Pues bien, el escapar a los efectos de una enfermedad incurable, a un destino inapelable, ¿no? Pues y finalmente, pues el romanticismo y el trastorno psíquico son causas, ¿no? del trastorno. Muchos de estos suicidios podrían evitarse si los suicidas hubiesen tenido a su lado efectivamente alguien, ¿no? Que les hubiese dispensado pues comprensión, calor humano, ¿no? Eso que necesitaban esas personas en ese instante. ¿Y qué podemos hacer nosotros para ayudar a los potenciales suicidas? Pues estar con ellos, simplemente estar con ellos, manifestarle simpatía, cariño. Yo en mi ministerio pastoral me he dado cuenta del tremendo valor de despertar y provocar esperanza en las personas. Han venido a mí personas totalmente destruidas. No veían horizonte por ninguna clase. Cuando les abrí un poquito el horizonte por la gracia de Dios y vieron una rendija de luz, Pepi, cambiaron por completo delante de mí. Cambiaron por completo en su hablar. Ese hablar pesado, lento, desesperado, se convirtió en algo nuevo, algo lleno de esperanza, algo vivo. Qué bonito. Precioso. Me di cuenta de que es tremendamente importante a las personas provocarle esperanza. Las cosas pueden cambiar, pueden llegar a ser de otra manera. Esto no va a ser siempre así, ¿vale? Y esa esperanza es muy importante, ¿no? Sí. Visitar a las personas que están solos, aunque ellos, oye, ¿te puedo hacer una visita? Hoy vamos, o vente a mi casa, o vamos a tomarnos un café, ¿no? O vamos a dar un paseo, ¿no? Empatizar con los que están atravesando alguna crisis. Sabemos que las personas tienen crisis de salud, de económica, lo que sea. Empatizar con ellas, animarlo, venga, anímate, esto lo vas a superar, ¿no? Sí. Y sobre todo, predicar el evangelio de la esperanza. Y decir, oye, sea cual sea tu situación, Dios está ahí, y Dios te ve y tiene los oídos muy atentos. Es más, a través de lo que yo te estoy diciendo, realmente es Él que te está llamando. Tú me escuchas a mí, pero yo soy un instrumento en la mano de Dios, y Dios te está diciendo a través de lo que yo te digo que cuentes con Él. Sí. Así que, venga, vamos a orar, o yo voy a orar por ti. Claro. Y para las personas, cuando saben que alguien está orando por ella, ¿no? Pues eso le hace un bien tremendo, ¿no? Sin duda, sin duda. Y para terminar este tema, ¿es el suicidio el pecado imperdonable? No, en absoluto. Con esto no queremos restarle ninguna importancia a la gravedad de este pecado. El suicidio es pecado, pero tenemos que concluir también afuera de sinceros y de cristianos bíblicos que el suicidio no es el pecado imperdonable. El único pecado imperdonable del que habla Jesús es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Como decimos, nadie se suicida con la frente alta, sino a escondida. Esto apunta pues a esa naturaleza torpe, triste del suicidio, ¿no? Le confiere, por tanto, culpabilidad. Y toda culpa, dice la Escritura, será perdonada por Dios. Así que cuando nos presentamos delante de Dios, compareceremos en su presencia cargados con muchos pecados que no hemos confesado y con muchos pecados de los cuales no teníamos conciencia de que lo eran. Vaya. Sí. ¿Vale? Sí. Y serán perdonados porque la gracia de Cristo es más poderosa que nuestra miseria. La misericordia divina es más grande que la miseria del hombre. Y la gracia de Cristo es más grande que nuestra desgracia. Y todos esos pecados con los cuales nos presentaremos delante de Dios el día de nuestra muerte serán perdonados, porque la gracia de Cristo los ha alcanzado, puesto que nosotros pusimos nuestra vida en sus manos un día.
Esto digo porque hay personas cristianas que han intentado suicidarse y me han dado las gracias encarecidamente cuando han escuchado estas palabras. Por tanto, el suicida y los familiares de los suicidas no tienen por qué pensar esto. Hasta hace muy pocos años se vivía la desoladora esperanza de tener que enterrar a los suicidas en el campo ese del cementerio, de ese campo maldito, sí, ¿no? Como aparte, ¿no? Como aparte, yo entré una vez en el de Alicante, y era vergonzoso y bochornoso. Todo aquello era como un sin vertedero nombres, de basura, ¿no? sin nombre, hierros por aquí, por allá, palos, en que crecían maleza desordenadamente. Y entonces resulta de que no, eso es una tremenda barbaridad, una tremenda injusticia que se ha estado cometiendo con los suicidas y sobre todo con los familiares de los suicidas. Los suicidas tienen que estar enterrados en nichos decentemente junto al resto de la población normal, ¿vale? Y no ser discriminados de esa manera tan violenta que humilla por los siglos de los siglos a los familiares. Claro. Me alegro mucho de que en España, tanto la Iglesia Católica como el Estado, pues hayan superado ya esta miseria, ¿vale? Pero nosotros tenemos también que superar esa miseria en nuestro interior. No ver al suicida como algo despreciable. Cuidado. Nosotros seguramente que tenemos también parte de culpa en el suicidio de nuestro prójimo. Por tanto, seamos prudentes. No busquemos la viga en el ojo ajeno y dejemos la paja en el nuestro. No colemos el mosquito para los demás y nosotros nos traguemos el camello. Esto me parece que tenemos que dejar claro que nadie entrará en el cielo porque en ese instante esté libre de pecado. Este pensamiento es condenable fariseísmo, puro y duro, desgraciado fariseísmo. Entraremos en el cielo por la gracia de Cristo. Fue San Agustín de Hipona el que fraguó esta lamentable teología y decía que para ser perdonado un pecado tiene que haber arrepentimiento. El suicidio pues es el pecado imperdonable porque mientras que se está cometiendo no se está arrepintiendo, porque si hubiese el más leve indicio de arrepentimiento no se ejecutaría. Claro. Por tanto, pues una tremenda barbaridad. Aquí el bueno y sabio de San Agustín se equivocó por completo. Se equivocó por completo. Y la Iglesia Católica, pues lamentablemente ha estado enseñando, no sé si lo enseña todavía, pero ha estado siempre enseñando. Yo creo que no, que esas cosas se han superado, ¿no? Pero en mi niñez, pues se enseñaba, y juventud se enseñaba, y muchos años después, enseñaba que los que mueren en pecado mortal va al infierno directamente. Y los pecados mortales eran los pecados contra la ley de Dios, los 10 mandamientos. Eso era una barbaridad. Y yo espero que lo hayan superado nuestros amigos católicos definitivamente, porque es que es crear tal desesperación y desolación en las personas que es algo horroroso. No al suicidio. Con esto terminamos. No al suicidio, sí a la vida. Donde llega el Evangelio, llegan nuevas fuerzas para vivir, para enfrentar el suicidio. Pero si alguna vez tuviéramos que enfrentar el suicidio en la persona de un ser querido, cercano o no cercano, nada de críticas hacia las personas. Más bien, interioricemos la crítica, examinémonos a nosotros mismos y seamos prudentes, ¿vale? Y no pensemos que cuando un cristiano se quita la vida, y hablo ahora de un cristiano nacido de nuevo, tiene que tener una enajenación mental seguramente, y aún si no la tuviera, sino que viviera agobiado por algún problema, por algún pecado grandísimo, porque no hubiera posibilidad de salir de eso, la gracia de Cristo, si es cristiano, la gracia de Cristo lo alcanzará también. Porque la dimensión, la profundidad de la gracia de Cristo es maravillosa. Bueno, pues qué buen broche, ¿no? Terminar con este sí a la vida. Amén. No al suicidio, por supuesto que no, como cristianos. Nunca, siempre hay esperanza, fe y amor, que era con lo que empezamos, querido Félix. Nos tenemos que despedir aquí. Pues un fuerte abrazo a los que nos están oyendo, escuchando, y decirle que si tienes pensamientos suicidas, acércate a la iglesia, una iglesia evangélica, búscala, o una iglesia, búscate y lee la Biblia, lee los evangelios, acércate a la fuente de la vida. Dios es la fuente de la vida. Y deja de ocuparte con esas cosas, no te obsesiones, y busca a Dios. Él te bendecirá y te dará vida. Ya lo dice Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna.
Amén. Hasta aquí llegamos en estos principios para la libertad. Un abrazo. Síganos en los próximos programas hablando de estos temas tan interesantes y que tanta luz traen. Un abrazo. Hasta el próximo día, querido Félix. Un abrazo.